Está muy bien el debate, ¿verdad? ¿Sí? Quienes nos están acá arriba, ¿está bien el debate o no? ¿Sí? Los veo, pero escribiendo. Bueno, pues es muy importante para nosotros estar escuchando a las distintas expresiones, a quienes operan, a quienes enfrentan todos los días la aplicación de este nuevo sistema que, como ya se mencionó por Miguel Sarre, pues es un sistema que viene discutiéndose desde hace mucho tiempo en nuestro país y que hay que señalarlo, México no está fuera del contexto de la discusión de lo que pasa en otros países. Yo hace algunos meses estuve en Colombia, que tienen más tiempo de implementar este sistema, y nosotros lo vemos desde acá como una gran prueba, como una gran experiencia de lo que han logrado en Colombia, y los vemos hasta con cierta envidia de todo lo que han concretado. Pero cuando yo estuve en un evento parecido con operadores, abogados defensores, las instituciones, ministerios públicos, jueces, salí totalmente muy conmovida, porque resultó con que las críticas eran terribles y la autocrítica era contumaz respecto de todas las deficiencias, los problemas obstaculizadores, y por supuesto me di cuenta de que ciertamente estamos ante un sistema totalmente nuevo, estructural, insisto, es un parteaguas, y por supuesto se ha invertido mucho. De eso vamos a hablar con una de las personalidades que tuvo la conducción, la implementación de este sistema por parte del ámbito gubernamental, y seguramente nos platicará las enormes dificultades que se tenían y que hoy se reflejan en que a veces es un asunto no tanto de la norma, sino de la capacidad humana, que todavía tenemos una gran cantidad de pendientes. En fin, de eso se trata este foro, que ya prácticamente lo realizamos motivándonos a cuáles son los temas que vamos seguramente a abordar en el próximo periodo. Nadie está hablando de la transición de las fiscalías, de las procuradurías de justicia a fiscalías autónomas. Aquí tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la Fiscalía General de la República. Hay un proceso de reforma a la Constitución que esperamos se concrete para evitar el pase automático, y bueno, pues en el próximo periodo seguramente estaremos discutiendo las diversas iniciativas que deben dar a luz a la Fiscalía General de la República, y también ese es otro gran tema que va ligado a este sistema nuevo de el debido proceso legal y el sistema acusatorio, y por lo tanto los retos son muy, muy importantes. Pues me pidieron que el diputado Camacho iba a venir ahorita. ¿Ya viene? No quiero empezar la mesa sin él. ¿Está preparada la exposición de María? Bueno, a ver si ya lo tiene. Sí, vamos a empezar con la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel. Ella es consultora, fue titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal. Vamos a seguir alguna parte de su intervención también con un PowerPoint que nos tiene preparados, y me da mucho gusto, Ángeles, que estés acá. Tienes uso del micrófono, por favor, si está amable. Pues primero que nada, agradecer al Senado de la República la invitación de poder estar en este extraordinario foro, y no lo digo simplemente porque se esté dando, sino por la trascendencia en un momento, a un año de operación de un sistema
que se puso en marcha durante, si me pueden pasar las dos siguientes, por favor, con una magnitud impresionante de instituciones de todos los niveles de gobierno, de todos los actores sociales, políticos del país. Es la que sigue, por favor, una magnitud en donde sin duda cientos de miles de operadores del país se involucraron para lograr el objetivo. ¿Cuáles son las principales críticas? Y muy resumidamente ya las han mencionado a lo largo de este foro, pero yo quiero iniciar también el compromiso de la senadora Angélica de la Peña, de la Comisión de Derechos Humanos en su pleno, estuvo presente durante la redacción, elaboración de todas las leyes y ha continuado en el proceso de consolidación. Los expertos han dicho 10, 15 años para terminar esta consolidación, pero lo cierto es que estamos en un punto de discusión de cómo influye el sistema de justicia penal ante la seguridad que reclaman todos los ciudadanos. Y si esto ha venido verdaderamente a cumplir dos de los grandes objetivos que se decían. Uno, atención prioritaria a las víctimas, su visibilidad. ¿Están o no las víctimas siendo atendidas adecuadamente? ¿Se están respetando los derechos humanos de las personas que son señaladas que cometieron un hecho delictivo? Y finalmente, si las instituciones están cumpliendo con eficacia este sistema para efectos de tener los logros que se requerían y se plasmaron en nuestra Constitución. Yo quiero reflexionar con ustedes en los próximos minutos, la que sigue por favor, de algunas de las acciones que se plantearon y se tienen presentes como objetivos claves para que este sistema logre. Aún tenemos pendientes la adopción de protocolos nacionales, de protocolos de actuación de los distintos operadores, el tema de la capacitación, que es un punto que permanentemente se comenta. ¿Qué tan capacitados están los ministerios públicos, los policías, los defensores? Y lo cierto es que, como ustedes saben, quien puede ir a la universidad, estudia, puede sacar las máximas calificaciones, pero al momento de estar en la práctica, en el momento que tienen que hacer frente a una investigación científica, a una detención, a un procesamiento al lugar de los hechos, es el punto en donde hay que reflexionar qué tan preparados estamos para esa práctica y si la capacitación, porque debemos decirlo, muchas de las leyes se emitieron en la última etapa de la operación de la implementación, es decir, del 2014 al 2016, en 2 años prácticamente se dieron el marco jurídico adecuado para este sistema. Y de ahí podemos entrar si hay el equipamiento necesario e indispensable para la operación del sistema, y debo decirlo que definitivamente aún falta mucho. Basta ver cómo están equipados los servicios periciales del país, cómo no existe esa coordinación nacional sobre esos servicios para llegar a investigaciones verdaderamente efectivas. Ya se mencionaba por el secretariado ejecutivo el tema de fortalecer las unidades de medidas cautelares, las unidades de policía procesal, el punto incluso de que si existen o no las comisiones ejecutivas de víctimas estatales, existen los fondos para la reparación del daño, cómo está prácticamente el funcionamiento de las unidades tempranas, cómo se está pagando a los operadores del sistema, cuánto gana un defensor. Aún existen salarios que pueden ir de los 6,000 pesos a los 16,000 pesos en el país para un profesional que tiene que tener horarios verdaderamente, incluso jornadas intensas para lograr el objetivo de servir a la comunidad. No se ha instaurado en muchos casos ni siquiera el servicio profesional de carrera, no se han homologado los costos que se tienen para la operación del sistema. Hay muy pocos, pero muy pocos, y ya se mencionan cifras de faltan más del 83% de asistentes jurídicos en el país.
no hay traductores o intérpretes de lenguas indígenas capacitados que estén operando adecuadamente en el país, y podemos señalar que existe todavía de los transitorios de las leyes nacionales muchos pendientes. Lo mencionaba hoy en ese momento la senadora, concretamente hay 2 procuradurías en este país que ni siquiera tienen una ley adecuada al nuevo sistema de justicia penal. Es la ley que debe regir el comportamiento de la Procuraduría General de la República, que tiene que transformarse a Fiscalía General, está haciendo y aplicando un marco jurídico que responde al sistema anterior. De igual manera, la Procuraduría de la Ciudad de México opera con la ley del sistema anterior, también es otro pendiente. Incluso aquí en la Ciudad de México ni siquiera la ley de seguridad pública está adecuada para tener las funciones de primer respondiente. Son pendientes legislativos que aún tenemos, y de ahí podríamos derivar que faltan varios protocolos de actuación, lineamientos, reglamentos que se dejaron pendientes y que hay el marco general, pero que todavía. Sin duda, uno de los temas que quiero hacer más énfasis es en el aspecto de que este sistema acusatorio adversarial basa parte fundamental de su funcionamiento en la política criminal. Y esto lo podemos ver en razón de varias de las decisiones que un Ministerio Público tiene que tomar frente a la operación que lleva día a día. Tema realmente encauzado a ello son los criterios de oportunidad. Le tenemos miedo, pavor a la aplicación de estos criterios porque no tenemos información efectiva de estos índices delictivos. Nos hablamos de que existe una puerta giratoria, y esa puerta giratoria la podemos asumir desde una restricción legislativa, pero también la podemos asumir a tener las bases de información adecuadas, de acuerdos reparatorios, de información técnica para hacer los perfiles de riesgos y poder efectivamente determinar cuál es esa persona que está siendo señalada frente al juez con elementos objetivos para ver qué medida cautelar es la adecuada. Nos estamos olvidando quizás de la última parte que establece el artículo 19 constitucional, que establece concretamente que el Ministerio Público puede pedir la medida cautelar, y entre ellas está la prisión preventiva, en relación a cuando exista la posibilidad o no de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Concretamente, es en este caso cuando detenemos a una persona, ¿qué elementos las unidades de medidas cautelares están imponiendo para que el juez pueda tener ese equilibrio y evaluar exactamente hacia dónde debe dirigirse? Y esto tiene que ver mucho con la capacitación, no solo de los ministerios públicos, sino de los jueces, de los defensores, y que estas unidades verdaderamente funcionen. Son preocupantes las cifras que nos daba el Secretariado Ejecutivo de la operación de estas unidades. ¿Qué es lo que no se tienen? Esas bases de información técnica articuladas en todo el país. Lo puedo decir con certeza que existen agencias del Ministerio Público que están de un escritorio a otro y no se comunican la información, y por lo tanto, si una persona ha sido detenida, llegó a un acuerdo reparatorio, se presenta nuevamente, la información que tiene ese Ministerio Público no la tiene el otro, y por lo tanto no existe elementos esenciales para poner ante el juez la posibilidad de valoración de una prisión preventiva. Es cierto, hay lagunas, y si como me sobran muy poquitos minutos, si me pasan al final de la presentación, podríamos ver que existen algunas de estas reformas que es importante en algunas de ellas podemos ver la prisión preventiva oficiosa. Hablamos del uso de las armas de fuego. Ahí creo que existe
la posibilidad de enfocar adecuadamente, y ya lo han hecho algunos estados, en cómo las leyes secundarias en su articulación pueden referirse a estos riesgos de la comunidad y por lo tanto que el juez tenga los parámetros necesarios para determinar una prisión preventiva. La gran discusión es, ¿hay que reformar la Constitución o no? ¿O las leyes secundarias bajo determinados supuestos lo pueden hacer? La pregunta clave que se tendría que hacer un juez o un ministerio público, una persona portador de un AK-19 o una lanzagranadas, ¿qué capacidad tiene esa persona para tener esa arma? ¿Por qué la tiene? ¿Cuál es la investigación que el Ministerio Público pone sobre la mesa para saber cómo la adquirió? ¿Cuál es la vinculación de esa persona con esa comunidad? ¿Tiene un trabajo? ¿Tiene una familia? ¿Dónde está? Todos esos elementos de un perfil de riesgo son los que tendría que tener en conocimiento un juez para determinar que una persona que tiene ese armamento, lógicamente no es para ir a cuidar a su familia en su casa y proteger su hogar. Es por eso que es indispensable articular de manera efectiva la operación de este sistema. Otra de las cuestiones que creo que es fundamental y no quiero dejar de mencionarla ante ustedes, es el tema de que tenemos que ligar el sistema de justicia penal con el sistema de anticorrupción. ¿Por qué? Porque esencialmente tenemos que ver que la gran amplitud de criterio que tienen ahora los operadores en la ejecución de este sistema requiere de una supervisión que permita esa lealtad de todos los operadores, tanto de aquellas personas que aportan pruebas como son los defensores, para que estas pruebas puedan ser efectivas, no sean pruebas falsas y por lo tanto se rompa este principio, o por otra parte también ver cómo se va a supervisar la actuación, con estadísticas, con elementos. Si nosotros podemos ir documentando a un ministerio público cuántos procedimientos abreviados tiene, cuántas personas liberó señalando que existía un criterio de oportunidad, cómo se establecieron aquellas investigaciones y evaluar por cada uno de los miembros, saber cómo se está aplicando este sistema, podemos irlo ajustando. Y por eso es muy importante. Hay temas más técnicos que yo mencionaría, pero ¿quién va a vigilar el quehacer, por ejemplo, de los miembros de la Procuraduría General de la República, posteriormente Fiscalía General? ¿Va a ser el fiscal anticorrupción? Lo están poniendo en la mesa muchos legisladores, se está debatiendo cómo se articula ese esfuerzo, cómo podemos incluso ese sistema anticorrupción llevarlo a los procesos que lleva el Poder Judicial, tanto local como federales, y ahí verdaderamente estructurar este enfoque. Hay otras cuestiones importantes más técnicas que coincido con algunas de las propuestas que se están haciendo en el ámbito de aquellas que se están elaborando o ya se presentaron por distintos legisladores, es permitir, por ejemplo, al juez de control ver o conocer al menos la carpeta de investigación, el recurso de apelación, cómo y cuánto debe revisar para poder ver no solo violaciones de forma, sino también de fondo si fuesen necesarias en algunos casos. Terminando esta breve exposición, simplemente yo les diría, desde mi experiencia, hay mucho por hacer, se quedaron el punto de partida, el sistema nació el 18 de junio del 2016, pero de ahí hay un trabajo intenso para su consolidación, tanto en lo operativo, en donde hay que continuar trabajando en capacitación, en tecnología, en inversiones sustanciales para que pueda funcionar adecuadamente y sobre todo hay que evaluar y darle seguimiento. Sin una evaluación cuantitativa y cualitativa, no hay manera de saber cuáles son los ajustes necesarios, cuáles son esas acciones correctivas precisas que puedan ser a través de las capacidades de las instituciones o a través de la legislación
Hay muchos pendientes todavía, señores legisladores, en el tema. Es simplemente ver incluso los transitorios que ustedes mismos redactaron, que pusieron plazos, que están ahí, que es necesario darle un seguimiento y verificar concretamente con los datos duros que ya pueden proporcionar expertos y pueden proporcionar autoridades cuáles son esos ajustes específicos que requieren. Por sí misma le puedo decir que el simple hecho de reformar la ley y no continuar con todas estas acciones operativas no va a solucionar el problema y viceversa, de igual forma no tendríamos el resultado que los mexicanos están esperando. Muchas gracias. Gracias María Los Ángeles. Por favor, el maestro Gonzalo Alanís Figueroa, le vamos a dar la palabra. Él es el coordinador de la Comisión Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, a quien le agradezco mucho, se ha dado el tiempo para estar aquí en el Senado de la República. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer en nombre de mis colegas abogados, en nombre del colegio, la invitación que nos formula el Senado de la República para participar en esta importante actividad, en este importante foro. Gracias, senadora Angélica. Muchas gracias, senadora Díaz Salazar, perdón. Y pues bueno, hemos estado escuchando diversas posturas, posicionamientos, ideas acerca de pues los principios rectores y acerca de críticas y fallas que se han detectado en la operación del sistema de justicia penal en México, lo que ha derivado en posicionamientos del orden político con fines de la búsqueda de reformas en el orden legislativo. Queremos nosotros empezar expresando que la premisa fundamental que hemos venido escuchando es que el sistema de justicia es el culpable del incremento de la delincuencia. ¿Es una premisa cierta o es una pregunta incierta? Desde la postura, desde la perspectiva de los abogados en México, nosotros consideramos que el incremento de la delincuencia obedece a diversos factores. Escucha aquí que son cuestiones multifactoriales, tiene mucho de verdad. No se ha construido en este país las bases, no se han construido en este país las bases para fortalecer la cultura de legalidad. Hay bajos niveles educativos en general, hay poco bienestar económico, hay grandes y graves deficiencias en los alcances económicos de la población. Aquí lo que nos preguntamos es qué está haciendo la sociedad, qué está haciendo el gobierno a propósito o en aras de resolver o atender estos factores multifactoriales, estos factores que están incrementándonos. Consideramos en primer lugar, que uno de los factores que debe atenderse, una de las herramientas o de los temas que se tiene que atender de manera urgente es la creación y la implementación de la Cédula Nacional de Identidad. No sabemos a ciencia cierta cuántos, quiénes, dónde vivimos y qué hacemos. ¿Por qué a esta fecha, por qué en este momento no hemos logrado avanzar en la implementación de un sistema de identificación a nivel nacional? Desde nuestra perspectiva no lo entendemos. ¿Con qué herramientas de identificación cuentan los sistemas gubernamentales? Contamos con la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, la información que genera el Registro Civil, la información que eventualmente puede generar la Secretaría de Educación Pública, el SAT. ¿Quién tiene en México la información completa de quiénes somos? Dejo la pregunta en la mesa. Luego entonces, si no
tiene esa información mínima el Estado, ¿cómo podemos por lo menos tener una idea de cuáles son los porcentajes de la población susceptible de formar parte de ese grupo que forma parte del fenómeno delictivo? Entonces es un tema que consideramos relevante, importante e impostergable. El segundo punto que consideramos que debe atenderse para combatir este incremento de la delincuencia es la promulgación de la Ley General Penal o la Ley Penal Nacional. Es urgente que en este país contemos con un código penal claro, transparente, cuya construcción provenga de la participación multidisciplinaria de varios sectores. Intervengan sociólogos, antropólogos, psicólogos, abogados, criminólogos, donde se establezca con toda claridad el tiempo racional que debe durar una pena. ¿Cuál es la finalidad de la pena? Hoy internacionalmente establecido, es la reinserción. ¿Cuánto debe durar la pena para que el sujeto a la misma pueda reinsertarse? Contamos en nuestro país con infinidad de códigos penales. En los códigos penales se han cometido graves errores sustentados en políticas criminales equivocadas. Tenemos penas irracionales. Si la finalidad de la pena es la reinserción, entonces ¿de qué nos sirven penas que rebasen los 20, 21 años por delitos patrimoniales, por ejemplo? Hemos nosotros realizado, y esto es producto de nuestro trabajo, nuestra actividad profesional del día a día, hemos realizado una breve radiografía, repito, bajo la perspectiva de quienes nos encargamos de la defensa o quienes participamos como asesores jurídicos de las víctimas. Consideramos, en primer término, un terrible deterioro de las corporaciones policíacas en este país. De entrada, la percepción social del policía genera repudio. El policía no es respetado por la sociedad. El policía es vejado. La semana pasada desarmaron un policía aquí en el centro histórico y lo agarraron casi a balazos. O sea, no representa una figura que imponga esa autoridad que le corresponde constitucionalmente. ¿Y por qué no lo tiene? Pues porque el mismo Estado se ha encargado de no dotarle de esa autoridad. Tenemos en este país policías de primera, de segunda, de tercera hasta de 10ª categoría. Hay marcadas diferencias entre corporaciones, hablemos Policía Federal y policías municipales de los municipios o de las regiones más modestas de nuestro país. Hubo una publicación del periódico Reforma en la cual se manifestaba que había salarios hasta de 3,500 pesos mensuales. No podemos avanzar en la construcción de un sistema de justicia eficiente en este país si no atendemos las necesidades reales de las policías. De hecho, el sistema de justicia se construye, o sea, su cimiento es la policía. El éxito de sistemas de justicia en Latinoamérica, por ejemplo, obedece a que cuentan con eficientes corporaciones policíacas. En Estados Unidos, las policías, en primer lugar, tienen la autoridad, tienen el respeto de la población, a veces hay excesos, lo sabemos, pero es una policía capacitada, es una policía que tiene la capacitación suficiente para hacer el levantamiento de evidencias en el lugar de los hechos. En las mismas unidades traen todo su kit para hacer ese trabajo. Ahora, evidentemente, son elementos correctamente pagados, bien remunerados, con las prestaciones mínimas. Eso es lo que no podemos perder de vista. La corrupción dentro de las corrupciones es terrible.
Se les exige a los elementos pagos por cuotas para el uso de patrullas, uniformes, equipamiento, entrega de cantidades a superiores jerárquicos, y esto es sabido por todos. ¿Qué hemos hecho a propósito? Queda la pregunta. Pasamos al tema de moda, la capacitación de los policías, correcto, hagamos, capacitémoslo, pero atendamos sus necesidades primarias. Se fortalece con esto el espíritu de cuerpo, se dignifica la responsabilidad y se cambia la visión de la sociedad a propósito del policía. Pasamos a la otra cancha, la siguiente cancha, el Ministerio Público. Desafortunadamente, nosotros lo vemos todos los días, es el batallar de todos los días. Presenta un deterioro institucional terrible. Y volvemos a lo mismo, sueldos y prestaciones mínimas. Yo tengo el dato, y es un dato que me compartió un modesto servidor público de la Procuraduría de la Ciudad de México, y la verdad es que me dejó frío. Me comentaban que el último incremento salarial lo recibieron en la época del procurador Samuel del Villar. No es un dato formal, fue un comentario, pero no lo dudaría. El análisis de las instalaciones, las instalaciones de las procuradurías son mazmorras, son instalaciones deplorables. ¿Qué genera esto? Es importante atender hasta la silla donde se siente la gente del Ministerio Público. Eso le genera una actitud distinta. La gente del Ministerio Público trabaja lleno de frustración, lleno de coraje. No podemos seguir abandonando a los servidores públicos que son la pieza fundamental en el sistema de justicia. Ahora, un tema que consideramos fundamental ya ahora en la operación del sistema acusatorio, que las procuradurías han conservado los sistemas de gestión ministerial del sistema tradicional. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que en el pasado los agentes del Ministerio Público integraban averiguación previa. Era un expediente, un documento donde se iban anexando constancias. Pero era un expediente formalizado, porque venía foliado, sellado, firmado. Hoy por hoy se les exige a los agentes del Ministerio Público que integren, y lo pongo entre comillas, carpetas de investigación, pero siguiendo las lógicas y las metodologías de la averiguación previa. Gravísimo. Además, agregarle el ingrediente, son desformalizadas o desordenadas, desparpajadas, perdónenme el comentario. No saben ni dónde tienen los documentos que les son relevantes para la etapa ya de litigio. ¿Qué genera esto? Que cuando llega la carpeta de investigación a la etapa judicializada, donde es otro el agente del Ministerio Público que tiene que defenderla, no sabe por dónde empezar. El agente del Ministerio Público de litigación se enfrenta a su peor demonio: entender, descifrar, traducir la carpeta de investigación. Y a veces cuentan con horas para imponerse los autos. ¿Cuál es el resultado? Pues gestiones fracasadas, terribles, colapsadas. ¿Pero de dónde proviene el problema? Es nuestro punto de vista, repito, de que se sigue conservando, manteniendo el sistema de gestión ministerial del pasado. La investigación a la luz de la acusatoria es otra cosa, contempla otro tipo de ingredientes. De hecho, es la información que proviene del policía de proximidad, prácticamente la que integra la carpeta. A la luz del acusatorio se siguen haciendo comparecer a testigos, compareciendo imputados, cuestiones que ya no tienen sentido. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, pues entonces hablemos con los mandos medios superiores de las procuradurías.
Si no se resuelve ese punto, señoras y señores, esto no va a avanzar. El tema del Poder Judicial es un tema infinitamente sensible. Los jueces del acusatorio han contado con magnífica capacitación, en su gran mayoría, tienen buenos sueldos, buenas prestaciones. Nosotros en el Colegio de Abogados hemos tenido el honor, el gusto de conocer a infinidad de jueces y magistrados de excelencia y mayor admiración para ellos. Gente que se muere en la raya. Desafortunadamente siempre surgen las excepciones, siempre sale el negrito del arroz. Desgraciadamente sigue habiendo jueces improvisados y desconocedores del modelo. ¿Cuál es nuestra obligación como gremio? Tenemos que impugnar las resoluciones que no se ajustan a derecho y denunciar las conductas adversas de los jueces. Hay voces que dicen, ¿sabes qué? Un juez jamás lo toques, jamás denuncies a un juez, porque se te viene encima todo el tribunal. Ese detalle es lo que genera corrupción. Desde mi punto de vista, corrupción es tener gente que no sepa lo que tiene que hacer en su puesto. Tenemos que generar la cultura de la denuncia. Si sabemos, nos consta que algún juez rompe los principios de debido proceso, violenta derechos fundamentales, hay que denunciarlos, sin que nos tiemble la mano. Y las resoluciones, existen las vías y los mecanismos legales para impugnarlas. Pasamos a nuestro gremio, los abogados. También la autocrítica es obligada. Consideramos que la corrupción y la falta de capacitación es lo mismo. El pecado capital del abogado es traicionar la confianza del cliente. Pecado capital. Hay en nuestro país, volvemos quizás al análisis profundo de visión periférica, hay una enorme cantidad de abogados honestos y debidamente capacitados. Y evidentemente hay un enorme sector de abogados que no lo están. Estuvimos tratando de buscar en días pasados el número, escúchenme esto, de escuelas de derecho en la República Mexicana. Alguna fuente nos hablaba de 15,000. Otra fuente, bueno, abrimos la página de la Secretaría de Educación Pública, donde está la liga de la REBOE, que son los reconocimientos de validez oficial. Pues vaya, no hay información. Diversas publicaciones nos hablaban que había 16,000, que había 170,000, en fin. Mire, la cantidad no importa. Lo que verdaderamente importa es que están ahí. Se han abierto, han iniciado operaciones, una infinidad de escuelas que no cuentan con los programas mínimos necesarios. Más por aquí me prestaron. Licenciado en Derecho en 3 años, clases sábados y domingos. Licenciatura en Derecho en 3 años. Plan de estudios actualizado 3 años con la reforma penal, civil, mercantil y práctica de juicios orales. ¿Vean qué interesante? ¿Esto qué genera? Esto pone en el ejercicio, avienta, arroja a la sociedad a gente con mínima preparación. Con la mínima preparación. ¿Qué tenemos que hacer? Y es un tema, distinguida senadora, que ya se tocó aquí. Urge un sistema de certificación de los abogados. La colegiación obligatoria. ¿Cómo se llame? ¿Cómo se instrumente? No importa. Pero es urgente que sepamos quiénes son los abogados que cuentan con un mínimo estándar de capacitación y de conocimientos. Instituciones donde se puedan denunciar las malas prácticas de los abogados, donde se sancione a los abogados que cometan actos indebidos. Es urgente.
Les comento, hace algunos meses fuimos invitados por el órgano de revisión para los temas de lavado de dinero. Pues bueno, llegó un grupo de certificadores internacionales a verificar las labores, las metas que tenía que cumplir la Secretaría de Hacienda en ese tema. Y cuando nos preguntaban a los barristas, bueno, ¿a ustedes quién los regula? ¿Existe un colegio, una barra? Y cuando les decíamos que no, bueno, o sea, era impresionante ver las caras de incredulidad. Yo creo que viene alguna recomendación internacional en camino, pero es importante, no podemos olvidar ese tema. Pasamos a nuestro sistema penitenciario. ¿Qué tenemos en nuestro sistema penitenciario en México? Bueno, aquí yo sí necesito establecer una diferencia. Tenemos dos caras en una moneda. Está el sistema federal. El sistema federal cuenta con recintos propios, concesionados. Creo que van transitando, van caminando en el buen sentido. ¿Pero qué sucede ahí? Lo regula un órgano desconcentrado de adaptación social federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública. En ese órgano en esa dependencia cuenta con un reglamento de visitas, por ejemplo. En ese reglamento de visitas, lo único que está generando son profundas violaciones a derechos fundamentales de los internos y de sus familiares. Lo más grave es que estas violaciones trascienden a la violación al derecho fundamental de la debida defensa. ¿Y por qué? De entrada, los abogados tenemos que sufrir una serie de protocolos de revisión y de seguridad que van más allá de la lógica. Cuando vamos a visita en locutorios a platicar con algún interno, bueno, es obligación desvestirse y bajarse la ropa interior. Nos prohíben ingresar con papel, con una hojita y una pluma para tomar notas. Se demoran hasta 15 días para hacerle llegar a un procesado, a un interno, algún documento que requiera su firma. Imagínense, un término no tiene ningún sentido. Y por el otro lado tenemos a los sistemas estatales. No vengo a inventar el hilo negro. Los penales estatales, los cerezos, están bajo el control de la delincuencia organizada. En su gran mayoría. Solamente hay que revisar el contenido mediático, los medios de comunicación, autogobierno, delincuencia organizada, corrupción, es las peores instalaciones pensables, es el infierno de Dante Alighieri. Acaba de publicar el INEGI la encuesta nacional de población privada de su libertad. Es muy interesante, es fundamental revisarla detenidamente. No es un tema que nosotros estemos improvisando, inventando. Quiero ya aterrizar en nuestro tema. Bueno, considero que son puntos importantes. Aquí hay posicionamientos y hay también quizá posturas, hay peticiones directamente del gremio que es de nuestro interés que se analicen y que ojalá que se pueda avanzar, para lo cual estamos en la mejor disposición de acudir y de participar activamente en lo que ustedes nos ordenen. De las iniciativas de reforma. Quiero ser muy sintético en este tema. Hace un rato mi colega y maestro Rodolfo Félix tocó muy directamente, con una gran facilidad de expresión, los 4 temas fundamentales. ¿Qué nos preocupa? Ojo, el tema de la prisión preventiva de oficio o las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales que atañen directamente a la operación del sistema, que desequilibran dramáticamente esta tríada judicial. El Ministerio Público le dota de superpoderes. Hablan
escuché hace rato que aquí hablaban de herramientas para eficientar la investigación. No, señoras y señores, están desbalanceando y desequilibrando este ejercicio procesal penal. Es gravísimo, gravísimo que se pueda introducir a juicio el dicho de un tercero. Quebranta absolutamente el espíritu del acusatorio. Y que el dicho de un tercero se pueda introducir a través de un documento, pues peor. Y que ese documento venga certificado por el Ministerio Público, pues bueno, ¿dónde vamos a acabar? ¿Cuál es uno de los pilares de los soportes del sistema acusatorio? Es el contradictorio. Es el mecanismo a través del cual se somete a prueba el dicho del Ministerio Público. Sin contradictorio no hay juicio. No hay manera de demostrar la fabricación de un delito. Esa es la bondad del sistema del procedimiento penal acusatorio. Que es de partes y ante el juez se debate. Correcto, Ministerio Público, tú con base en este y este dicho que están aquí sentados, me estás diciendo que el señor fue el autor directo de tal delito. Correcto, vamos a pasar por el ácido a las pruebas, vamos a contrainterrogar. Ese es el quid del sistema acusatorio, ese es el quid del juicio penal. Entonces, no me digan que no es regresión el hecho de que podamos sustituir la presencia de un testigo y más con el dicho de un tercero, de un cuarto, de un quinto. Sucede que el primo de la amiga de un señor le dijo al policía y el policía lo pasa en su informe policial homologado, lo certifica el Ministerio Público y es prueba plena. Estamos regresando a un sistema inquisitorio. Es muy delicado. No podemos como sociedad civil pasar por alto que de aprobarse esos puntos medulares vamos a desequilibrar y vamos a resquebrajar al sistema acusatorio. De la prisión preventiva. Se ha hablado mucho de la prisión preventiva. La prisión preventiva en su origen, en su esencia, es una medida cautelar que surge de la construcción filosófica del sistema acusatorio y está prevista en leyes de otros países y en México. Pero la prisión preventiva se tiene que justificar, punto. No se puede acordar, no se puede establecer una prisión preventiva con pruebas o con elementos subjetivos, tiene que ser directamente objetivos, en atención a la peligrosidad de la persona que está siendo procesada. Ahora, ¿cómo se instrumenta esto? Pues a través, estamos hablando de las UMECAS, de las unidades de medidas cautelares. Están en pañales, desafortunadamente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos urge? Tenemos que reforzar estas unidades de medidas cautelares. Necesitamos lograr que las unidades sean órganos técnicos transparentes y con participación de la sociedad civil. Que se establezcan criterios claros de cómo se va a definir esa peligrosidad o ese riesgo. Un caso personal que tuvimos, un caso profesional. Una persona con 3 maestrías y un doctorado en el extranjero, por un tema de un incidente de tránsito, le querían poner prisión preventiva porque decían que era muy probable que se sustrajera de la acción, que se iba a ir al extranjero. O sea, tenemos que ser muy claros en cómo se van a fijar esos criterios. Estas unidades de medidas cautelares van a ser como las rodillas del sistema. Tenemos que dejar que maduren, pero no podemos perder de vista, como gobierno, ustedes como Congreso, como senadores, tienen que ponerle el ojo a este tema. Nosotros como sociedad civil estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder participar en la formación, en la implementación de las unidades de medidas cautelares.
que el catálogo de delitos graves, que si nos rompe la inercia, o que si es violatorio, yo considero que sí, es una prisión preventiva oficiosa, sí violenta derechos fundamentales. Ahora, desde mi punto de vista, ya es personal, no hablo por el colegio, pues quitemos el catálogo. Todo acto ilícito, todo delito que contempla pena privativa de libertad es susceptible de prisión preventiva, muy sencillo. Todos los delitos. Ahora, ¿de qué depende? De la capacidad del Ministerio Público para acreditárselo al juez. Ahora, si no cuenta el Ministerio Público con una plataforma de información, volvemos a la cédula de identidad nacional, a sistemas de comunicación, redes de comunicación, a que sepamos quién es, dónde vive, qué hace, qué estudios tiene y cuál es el estudio socioeconómico, aparte que intervengan protocolos transparentes. Entonces sí se puede establecer prisión preventiva, se justifica. Pero bueno, pues básicamente son mis reflexiones, comentarios, y nuevamente agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Vamos a continuar, por favor. Gracias. Vamos a continuar con el señor diputado César Camacho Quirós, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, a quien le agradezco nos acompañe. ¿Has sido referenciado? Más o menos. Para responder a alusiones personales. Muy bien, por favor, hay que prender. Eso, ya. Yo estoy muy complacido por haber sido considerado para participar en este panel y aprecio mucho al Senado de la República, en especial a Angélica de la Peña, Cristina Díaz Salazar, que estén aquí como muestra evidente del interés que tienen por el debate de cara a la sociedad, que es el preludio de un eventual debate parlamentario. Hace 10 años iniciamos en una especie de conferencia de facto, es decir, sin declararla como tal, pero en una relación franca y abierta de senadores y diputados de entonces, la discusión que desembocaría en la reforma constitucional en materia de justicia penal más trascendente de los últimos 100 años. Dijimos en aquel entonces que la situación no podía ser peor de cómo se estaba dando todo este fenómeno trágico que hacía que México tuviera un terrible lastre en materia de justicia penal. Y como un dato no menor, es importante decir que estando el Congreso entonces como hoy integrado por grupos parlamentarios minoritarios, haber conseguido una reforma constitucional no fue un asunto sencillo. Entonces tiene al menos dos valores de primera intención. El valor sustantivo de ponerse de acuerdo en lo fundamental después de prácticamente un año de acercamientos y el tutelaje partidario compartido de quienes la aprobamos para hacerse cargo de la reforma y de sus consecuencias. Y mi apreciación es que después de 9 años de la entrada en vigor de la reforma en su conjunto, incluida la transitoriedad que nos llevó a tener un interregno de 8 años para su cabal implementación, en lo fundamental, mi impresión, y hablo ahora, mi impresión es que los grupos parlamentarios que impulsamos esta reforma seguimos comprometidos con ella. Y la de mi partido no es impresión, es una certeza. Nosotros estamos comprometidos con la reforma. Es evidente que como cualquier sistema, no solo jurídico, incluso los de orden físico, al ponerse en operación es como emergen eventuales deficiencias que obligan a hacer ajustes para no perder de vista el propósito central. La reforma al sistema penal de 2008 es una reforma que dialoga en sentido lato con la reforma a derechos humanos de 2011. Es más, yo me atrevería a decir, abrió brecha la reforma de justicia penal, como lo había hecho tantito antes la reforma de justicia para adolescentes, la reforma del artículo 18, porque al final, insisto, dialogan, se complementan y eventualmente, porque así es cualquier materia del mundo jurídico, ha lugar a hacer ajustes. A manera de acertos, el primero,
estoy convencido de lo correcto que fue para el Estado mexicano adoptar un sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial, oral, etc. Ahora bien, el sistema inmediato anterior, al que todos criticamos, calificado como inquisitivo, yo le pondré un adverbio que voy a usar 2 veces, preponderantemente inquisitivo, porque tenía, aunque fueran los menos, signos, elementos garantistas y humanistas. Pues para decirlo con verdad, el sistema que aprobamos es preponderantemente acusatorio. Hubiéramos querido algunos que fuera un sistema lisa y llanamente acusatorio. Desde el principio no lo fue. Y esto no debe provocar novedades ni cejas arqueadas. Fue un asunto explícito y franco. Y me refiero a los hechos. El arraigo, figura típicamente inquisitiva, se incorporó a la reforma, sabiendo, lo dijo algún abogado ilustre y respetado, que podría ser la gota envenenada del sistema de justicia penal. La prisión preventiva tendría que ser, y en lo general coincido con el acerto de Gonzalo, sin catálogo. Es decir, la prisión preventiva es una medida cautelar que toma un juez como expresión de su arbitrio, como expresión de su deliberación. Sin embargo, también siendo una figura que se acerca a lo inquisitivo, convinimos en que hubiera un catálogo reducido en aquellos casos donde el agravio, la percepción social podía intranquilizarse de no tenerse. Los conocen, la trata de personas, el homicidio doloso, los delitos contra la salud, etcétera. En consecuencia, hoy que está otra vez a debate siguientes aseveraciones, me parece injusto, por incorrecto, que la fenomenología que se está dando allá afuera sea imputable, para usar una expresión de la materia, al sistema de justicia penal. Me parece un exceso, aunque hay que evitar los trazos grandes y hay que hacer trazos delgados. Hay que llevar a cabo ejercicios de neurocirugía en el análisis, en la revisión del instrumental jurídico, para ver qué está pasando, pero lo más importante, qué queremos que pase. Soy un convencido que el estado de situación de la sociedad mexicana ha hecho que la primera reacción de muchos sea hacer más severo el sistema en su conjunto, la elevación de las penas y todo eso. Es natural, no dije justificado, Es decir, es una reacción entendible. Como hay también quienes, voy a hacer una exageración retórica, ni una coma se le puede cambiar a esto porque esto es regresivo. Mi impresión, y lo digo con respeto, es que priva en el ambiente una dosis, no sé de qué tamaño, de cierta esquizofrenia, en donde todos estamos alterados. Y no es, cuando digo la primera persona del plural, todos, es sincero que me incluyo, que puede llevarnos a tomar decisiones que no sean buenas. La siguiente aseveración que formulo, que no es ninguna novedad, es que lo que se necesita de los operadores del sistema de justicia penal es competitividad. Entendida genéricamente, porque no es una expresión propia del mundo jurídico, como la actitud para competir y la aptitud para ganar. Es decir, que cada uno de los operadores del sistema, los policías que investigan, los peritos, los jueces de todas las modalidades, los alcaides y el personal penitenciario, estén capaces, sean competitivos. Aquí han abundado ejemplos desgarradores que acreditan que en muchas de esas instancias no hay competitividad. Y también con honradez digo que esto no es imputable ni a un solo gobierno y menos a un partido. Y si de eso se tratara, vamos todos, En consecuencia, mi sugerencia es evitemos que esto tenga ni siquiera por asomo algún sesgo de esta naturaleza, para más bien dedicarnos a ver qué está pasando y qué debe pasar. Mi convicción es que los ajustes que requiere el sistema de justicia penal
por excepción son normativos. O sea, si requieren algunos, y yo voy a proponer algunos, los más que se requieren son de políticas públicas, son de instrumentación, son de capacitación, son de vigilancia de lo que debe ocurrir. Como aquí ya se ha hecho abundante referencia de cuáles son las críticas al sistema, y yo dije hace rato que me parece injusto por infundado que se le atribuyan, aunque algunas le pueden ser propias, diré, por ejemplo, que si la puerta giratoria, creo que se tendría que demostrar que las personas que delinquen por las que se incrementó la incidencia delictiva son las mismas que estaban en prisión preventiva y salieron en libertad por la sola entrada en vigor del nuevo sistema. Me parece un despropósito. Sí hay, y voy a adelantar una de mis propuestas, hay gente que se acogió a los beneficios de los acuerdos reparatorios y que eventualmente, habiendo tenido por delito doloso esa ventaja, el día de mañana entra por otro delito doloso y se acoge al mismo beneficio y puede salir. Hoy lo permite el Código de Procedimientos Penales. He pensado, lo digo al desgaire, que eventualmente hay que hacer una reforma al Código de Procedimientos Penales para que si alguien se benefició de un acuerdo reparatorio, un delito doloso, y está involucrado en otro delito doloso, ya no se puede hacer acreedor al beneficio de un acuerdo reparatorio. Esta es una de las fuentes de la llamada puerta giratoria. A mí me dieron ejemplos concretos en Jalisco y es esta la hipótesis. Y es perfectamente legal lo que estaba ocurriendo, pero la percepción social es muy grave y aquí hay de parte del imputado pues un franco abuso de una institución jurídica beneficiosa. Déjenme ir al tema de la prisión preventiva oficiosa del que ya hablé en lo general. Yo mismo he presentado una iniciativa porque al gobierno le hace falta un instrumento adicional a esto. Mi primera posición fue que la posibilidad de decretar la medida cautelar está a cargo del juez, que lo que hay que hacer es ser más competitivo, uso otra vez el término, para acreditarle al juez la necesidad de la medida. Es evidente que la oficiosidad de la misma le baja el nivel de exigencia al que está pidiendo la medida cautelar. Yo lo que creo, para no entrar en el juego de la esquizofrenia, es que es del que yo hablé y en el que yo mismo me meto, hay que ver si de veras algunas de las hipótesis o algunos de los hechos antisociales calificados como delitos son de tal tamaño, de tal naturaleza, que pudiera caber la prisión preventiva oficiosa. Estoy pensando en el acopio de armas, no en la aportación de armas, por ejemplo, o de la determinación de la naturaleza de las armas. Es decir, un arsenal con armas de alto poder es diferente a tener un arma, aunque sea esta de uso exclusivo del ejército. O el fenómeno que está acuciando a una buena parte del territorio nacional, que es el relacionado con el robo de hidrocarburos. Pero en el caso, ya que estoy hablando de las medidas cautelares, con datos que hace rato dio Álvaro Vizcaíno, pues ahí está, en el diagnóstico está el principio de la solución. De las 32 entidades federativas, solo 3 cuentan con UMECAS en condiciones intermedias u óptimas. No hay que ser sesudo para saber que el problema está en la deficiencia de las UMECAS o en la falta de instalación de las mismas. Él mismo dijo que en el 33% de los casos que sí operan las UMECAS no atienden las solicitudes de evaluación del riesgo, no entregan las opiniones técnicas. En consecuencia, está cubierto el requisito formal de la intervención de las UMECAS, pero no se consigue el propósito sustantivo. 17 entidades no han logrado acreditar la verificación de los antecedentes del imputado durante la evaluación del riesgo procesal. Es decir, le estoy dando como botón de muestra, si este es el diagnóstico, la solución emerge inmediatamente. Y ojo, no tiene que ver con cambio a la ley, tiene que ver con una correcta instrumentación de un precepto constitucional y de preceptos de rango secundario. Oigo también que si estamos frente a una suerte de hipergarantismo
Yo lo que creo, o cuando reviso cuáles son las garantías, especialmente del imputado, que suele ser por el que la sociedad se siente agraviada, y yo no encuentro un derecho que sea un derecho, déjenme llamarlo así, excesivo, solo para darme a entender. ¿Es derecho o no es derecho? No, yo estoy tratando de decir que en el conjunto del ejercicio de derechos parece demasiado. En consecuencia, yo me inscribo una vez más en el garantismo y yo no encuentro dónde está el hipergarantismo. Y si hubiera, no encuentro cómo, pero a lo mejor también me muestro en contra. Si uno de los principios del nuevo sistema de justicia penal es justamente la contradicción y la igualdad de las partes frente a la autoridad. En consecuencia, darle más ventajas a una rompería un principio de inicio. Como el tiempo nos acucia, yo solamente diría, los que hicimos una especie de profesión de fe jurídica, política, en relación con el sistema, estamos impelidos, y yo lo hago públicamente, a ratificar esa profesión de fe. Y abiertos, como ocurre en el Congreso, para discutir propuestas concretas. Y no importa de quién vengan, sugerí yo mismo que no importa la afiliación partidaria, sino ver el corazón de la propuesta y su verdadera intención. Si abona al perfeccionamiento del sistema, me parece que es bienvenido. Cuando se hace un balance, me parece importante que hay que destacar las cosas buenas, como la creación en el ámbito federal de la UMECA. Debió ser hace un par de semanas, que me parece que hacía falta y fue muy bienvenida por quienes estamos atentos de los temas. Vi que no son míos los datos del Secretariado Ejecutivo, que al ser tan reveladores traen de la mano dónde está la solución. Enseguida, me parece destacable la Comisión de Atención a Víctimas, que nunca en los años de vigencia de la Constitución existió una disposición que hiciera referencia a la víctima de los delitos. Y algo muy importante, los que nos formamos en las escuelas de derecho en los últimos, es más, de aquí para atrás siempre, aprendimos el concepto de reparación del daño. Y normalmente, aunque fuera de naturaleza penal o como una pena accesoria por la comisión de un delito, traíamos a cuento la definición de daño y hasta de perjuicio, ¿no? El menoscabo patrimonial o la privación de una ganancia lícita. Cuando hoy, con una visión moderna del derecho penal, esta expresión o este concepto, esta frase hecha de reparación del daño está evidentemente superada. Hay reiteradas menciones en la Constitución a la reparación del daño, pero lo que a mi juicio tenemos que incorporar a la Constitución es la reparación integral, en donde una de las vertientes de la reparación es patrimonial. Pero si queremos desagraviar hasta donde es posible el desagravio, que me parece que hay algunos espacios donde ya no da para ello, esto tiene que ver no solo con restitución, sino rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Es decir, mi sugerencia concreta es incorporar la expresión reparación integral al texto constitucional y explicar sus alcances. Por el tiempo no me referiré, pero tengo opiniones muy concretas respecto de cómo fortalecer las fases del sistema, como explorar el dotar de autonomía técnica a la policía de investigación. Les quiero decir, y no me dejarán mentir quienes estuvieron en esa discusión, que esto llevó horas y días de discusión, porque la visión tradicional es que el Ministerio Público tuviera su policía. O sea, hay de aquel pobre Ministerio Público que no tenga su policía, cuando hoy lo que tiene que hacer el Ministerio Público es armar el caso, cuando el Ministerio Público no es la policía alargada o no es la encarnación del policía de investigación en escritorio. Y eso así se quedó. Creo que podría valer la pena volver a discutirlo. ¿Qué hablar de peritos, de policías y peritos que evidentemente el desarrollo de sus habilidades, de sus capacidades es dispar cuando se trata de
de cómo se desempeñan en los ámbitos de lo federal y de lo local. Dos cosas más. Platiqué con Angélica sobre la colegiación. Yo soy un convencido de la necesidad de que el gremio esté eventualmente colegiado, o de que todos estemos colegiados y por lo tanto se acredite la capacidad técnico-jurídica. Por ahí se nos atraviesa una interpretación, a mi juicio, demasiado ortodoxa de la propia Constitución, porque el derecho de asociación no puede convertirse en una obligación de asociación. Independientemente de que eso se puede cambiar, lo que yo creo es que a la colegiación, si bien no se le puede hacer obligatoria, se puede incentivar la colegiación. O sea, puedes no colegiarte, pero si te colegias, hay incentivos que harán que ante el dilema la gente libremente opte por la colegiación. Creo, y termino con dos cosas, que un reto de entonces y de hoy es un reto cultural. La gente, incluso muchos que escriben y hablan en los medios, se refieren a este asunto con una gran soltura y con una gran ignorancia. En consecuencia, un reto de los que tenemos que ver con el diseño y operación del sistema es la cultura jurídica. O sea, tenemos, y en esto los abogados y las barras tienen una tarea importante. O sea, que la gente conozca de veras los alcances de este sistema y sin quitarle ni ponerle, acreditar dónde están los avances y también dónde están las deficiencias. Los avances para ponderarlos, porque los hay, y las deficiencias para reconocerlas y para superarlas. Termino. Creo que es conveniente eliminar la figura del arraigo, que ya dije por qué está allí, y les pido que me lo crean. O sea, el arraigo nos desprestigia y nos quita mucho y nos da poco o nos da nada, en términos de eficiencia. Hace rato dije ya que puede ser, si hay cambio al Código Nacional de Procedimientos Penales, restringir los beneficios a los reincidentes con el fin de que los acuerdos reparatorios no haya abuso, y evitar con esto el fenómeno de la puerta giratoria que, dadas las condiciones del precepto, puede permitirlo. Elevar a la Constitución la figura de reparación integral a las víctimas con una descripción breve, categórica de cuáles son sus alcances. Y en el polémico tema de la prisión preventiva oficiosa, mi opinión es que las condiciones del país pudieran exigir un catálogo recortado de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, uso, no abuso de la prisión preventiva oficiosa. He visto por ahí un proyecto que pretende meter en el catálogo hasta el robo de vehículos. Bueno, me parece, haciéndome cargo de que puede haber de insensateces a insensateces. Entonces, creo que la tendencia general tiene que ser que la prisión preventiva oficiosa sea excepcional y no como pasó hace ya muchos años en nuestra materia, cuando los delitos graves, cuando después de la media aritmética pasamos al catálogo de delitos graves y no graves, el catálogo de delitos graves, que era chiquito, empezó con el paso de los meses y los años a hacerse grande, de modo que se pervirtió la figura y la excepción se hizo regla. Mi opinión es que habría que cuidar, y tengo una iniciativa presentada, para evitar que haya un abuso en esta figura. La Constitución en su propio artículo 19, al hablar de la prisión preventiva oficiosa, habla de los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Es decir, puede haber allí una asidera para que, ejerciendo su derecho y asumiendo su responsabilidad, un juez pueda decretar la prisión preventiva. Termino. Cuando se hizo la reforma, se hablaba, entre otros, de la búsqueda de el alcanzar dos objetivos que parecen en algún momento que están en contradicción: garantismos y respeto a los derechos de las personas, o eficacia. Es decir, eficacia a costa de lo que sea. En un régimen dictatorial, alguien diría, sí, la eficacia a costa de lo que sea. En un régimen democrático
que en caso de estas instituciones pueden ser endebles o es peligroso jugar con ellas, tenemos que ser muy cautos y hacer que lo que parece dos posiciones antagonistas sean compatibles. Sí, observancia de los derechos humanos y sí, eficacia en el ejercicio del poder público vinculado con la justicia penal. Sencillo en absoluto, al revés, harto difícil, pero justamente ese es el reto. Una parte de los legisladores y una enorme parte de los operadores del sistema de justicia penal. Gracias. Gracias. Bueno, ya podemos tener un primer acuerdo, trabajar para derogar del 16 el arraigo. Bueno, creo que presento como 10 iniciativas en ese sentido. En fin, vamos a darle la palabra al doctor Iker Ibarreche Pereda, especialista en reforma procesal penal y juicios orales. Por favor, doctor, si eres tan gentil. Si eres tan gentil. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, senadora, por la invitación y por la oportunidad de estar en este foro. La verdad es que voy a tratar de ser bien concreto. No me voy a llevar mucho tiempo porque creo que es un tema hasta relativamente simple esto que estamos discutiendo aquí. Pero le damos muchas vueltas a veces a las cosas. Yo resumiría mi participación en 2 palabras: honestidad y congruencia. Hemos escuchado prácticamente a todos los ponentes hablar de la presunción de inocencia y el respeto a la presunción de inocencia. Pero muchos de ellos están de acuerdo con que se aumente el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. La pregunta es, ¿en verdad más prisión preventiva oficiosa no afecta la presunción de inocencia? Honestidad y congruencia. Esta pregunta nos la tenemos que responder a partir de nuestras normas, a partir de lo que dice el artículo 1 constitucional. Se supone que en este país vivimos en un régimen de derechos humanos. Se supone que el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguarda la presunción de inocencia. Se supone que somos parte del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en sus artículos 14.2 y 8.2 salvaguardan la presunción de inocencia. Y esas mismas legislaciones internacionales, en sus artículos 9.1 y 7.3, nos establecen claramente un derecho fundamental a no ser detenido, a no sufrir detenciones arbitrarias. Mi compañero Javier ya hizo referencia a todos y cada uno de los casos en los que se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso de la prisión preventiva, los principios que la rigen. No obstante eso, ¿sí?, nosotros el día de hoy, que nos jactamos de ser un país que respeta los derechos humanos, nos estamos haciendo la pregunta de si debemos ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Honestidad y congruencia, señores, honestidad y congruencia. Si nosotros verdaderamente nos estamos haciendo esa pregunta, es porque realmente no creemos en la presunción de inocencia. El solo hecho que nos cuestionemos si debemos aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa ya es suficiente para cuestionarnos también que no es verdad que creemos en la presunción de inocencia, que no es verdad que vivimos en un régimen de derechos humanos y que no nos interesa y nos da exactamente lo mismo lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque no lo digo yo, como un día me dijo una magistrada en Yucatán, bueno, pero es que eso lo dice usted. No, no lo digo yo. Es muy fácil. Lea el párrafo 93 del caso Chaparro Álvarez y López Lapo Íñiguez contra Ecuador. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permite evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria. Por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así de fácil y sencillo. Cada vez que un juez en este país determina la prisión preventiva de oficio de una persona, está dejándolo detenido arbitrariamente. No hay vuelta de hoja. Nosotros los abogados somos muy dados
a ver cosas que no son. Si camina como pato, hace como pato y parece pato, es pato, señores. Todas las detenciones de prisión preventiva de oficio son arbitrarias, a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si nosotros somos parte de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces simple y sencillamente nos da lo mismo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señores, hemos escuchado aquí la ponencia del doctor Mirón, su procurador de derechos humanos, quien nos dijo: la prisión preventiva de oficio no afecta derechos del imputado y respeta la presunción de inocencia. Pero nunca nos dijo por qué. Nunca nos dio los motivos de por qué no se afectaban los derechos de los imputados ni la presunción de inocencia. Quiero pensar que no nos los dijo porque el doctor Mirón sabe que sí afecta la presunción de inocencia. Eso es contundente. Es simple y sencillamente no querer ver lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese mismo sentido, el licenciado Javier Villalba, en representación del licenciado Renato Sales, que nos hubiera encantado que estuviera aquí, pues a final de cuentas, públicamente ha sido uno de los máximos promoventes de esta ampliación de delitos de prisión preventiva oficio, y sin embargo, cuando se tiene la oportunidad de debatir, no acude, ¿sí? Nos dijo: no, pero esto no afecta, no atenta contra la lógica del sistema. Bueno, es absurdo que nos vengan a decir eso. ¿En verdad nos creen así que no entendemos nada? A ver, muy fácil. Si el sistema se basa en la presunción de inocencia, si el sistema se basa en el respeto de los derechos fundamentales de las personas, si el sistema se basa en los principios de contradicción, no me venga usted a mí a decir que ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa no afecta, no atenta a la lógica del sistema. Honestidad y congruencia. Dígalo abiertamente, sí atenta, pero no lo queremos. Pero no me venga a mí a tratar de vender un pato que no es pato. Por otro lado, vamos a platicar un poquito de lo que nos dijo el licenciado Álvaro Vizcaíno. Dijo que no había que reformar la Constitución. Bueno, parece que hay que ver el 19. Dijo que no se afectan los principios. Ya el licenciado Javier le dijo por qué sí se afectan todos los principios. Incluso dijo: hay que poner como prisión preventiva oficiosa el homicidio doloso con arma. ¿En verdad nos vino a decir eso? Porque entonces parece ser que nunca ha leído el 19 constitucional. El homicidio doloso se aplica a prisión preventiva oficiosa y él nos venía a proponer que hay que ponerlo, que cuando es con arma hay que hacerlo prisión preventiva oficiosa. Parece que ni siquiera conoce lo que quieren reformar. Y ni hablemos del feminicidio. ¿En verdad? ¿En verdad? Pero bueno. Y luego nos dio un ejemplo del hospital. Bueno, yo tomo su ejemplo del hospital. Dice: no, es que las unidades de medidas cautelares es como un equipo que cuando llega deciden precisamente. Cada enfermo, cada persona que entra a un hospital es revisada por un médico y ese médico hace un diagnóstico preliminar y decide qué hacer con la persona. Al aplicar un listado de delitos de prisión preventiva oficiosa, es como si a la entrada del hospital pusiéramos un listado y decía: si este paciente llega, 2 puntos, A, con dolor de cabeza, mándelo para acá, B, con esto para acá, C, con esto para acá, A, y todos los que lleguen con un disparo de arma de fuego, hay que intervenirlos quirúrgicamente de inmediato del cerebro. Oiga, señor, pero si la bala está en el pie. Es lo mismo, están haciendo lo mismo. Porque si usted va a establecer un catálogo de delitos graves, delitos de prisión preventiva oficiosa, entonces este diagnóstico preliminar no tiene sentido. Yo nunca he visto un hospital en donde haya un listado que diga: a todos los pacientes que lleguen con estos síntomas, mándelos para acá, a todos con estos para acá. No, eso se va diciendo en caso concreto por un médico. Acá es lo mismo. En cada caso concreto, un juez debe determinar cuál es la medida cautelar a imponer. Con todo respeto, no los legisladores. No los legisladores aquí. El juez, en el caso en concreto, escuchando los argumentos del fiscal y del defensor, decide. Hay que dejar al ser juez. Si no, no tiene sentido que haya jueces. ¿Para qué queremos jueces si los legisladores desde acá van a decidir quién se queda en la cárcel y quién no se queda para la cárcel? Entonces, este ejemplo del hospital creo que tiene otro enfoque. No es nada contra la doctora Fromo, pero me preocupa una postura que ella planteó. La posibilidad de que el juez de control verifique o revise la carpeta de investigación. Al momento en que el juez de control revise la carpeta de investigación, se acabó el sistema. No tiene sentido la audiencia.
Si yo soy el juez de control y voy a decidir sobre la legalidad de la detención de una persona, el sistema está bajo el principio de contradicción. Voy a escuchar al fiscal y voy a escuchar al defensor, y con la información que ellos me aporten decido. Pero si me van a pasar la carpeta, ¿saben qué, señores? Váyanse a tomar un cafecito y en 15 minutos les hablo para darles el resultado del debate. No, señor, el sistema es de debate, por eso es un sistema de contradicción. El juez no tiene para nada que ver la carpeta de investigación. Para eso están las partes, para aportar la información en el sentido en que ellos consideren su argumentación, y se controlan a sí misma. Al momento en que un juez de control tenga acceso a la carpeta de investigación, se acabó el sistema. Honestidad y congruencia. Regresemos al sistema tradicional, es más barato. Y con todo respeto para el diputado César Camacho, él presentó una iniciativa ampliando los delitos de prisión preventiva oficiosa. Lo mismo. ¿Estamos o no estamos con los derechos fundamentales de las personas? ¿Creemos o no creemos en la presunción de inocencia? No podemos, por un lado, presentar una iniciativa ampliando, ¿sí?, los delitos de prisión preventiva oficiosa, y por otro lado venir a decir que creemos en la presunción de inocencia. Pero además de ello, ojo, prueba de referencia en su iniciativa. La duda razonable la tiene que justificar el defensor. Bueno, pero entonces no entendemos nada de la presunción de inocencia. La carga de la prueba es del fiscal, y si él no llega al estándar o se genera una duda, hay que absolver. Yo no tengo por qué demostrar que hay duda. Es el fiscal el que tiene que probar más allá de toda duda razonable. Pero por favor, señores, a 9 años de la reforma, ¿estamos discutiendo esto en serio? En verdad, es preocupante que a 9 años de la reforma estemos discutiendo estas cosas, porque insisto, simplemente hay que ser honestos y congruentes. Y con esto voy a concluir, senadora. Hay que hacernos una pregunta. ¿Quién queremos en este país que decida sobre la libertad de las personas que están siendo procesadas y que constitucional y convencionalmente se presumen inocentes? ¿Queremos que eso lo decida un juez o queremos que eso lo decida la policía o el Ministerio Público? Hay que ser honesto y congruente en esa respuesta. Si nosotros queremos que eso lo decida la policía, perfecto. Nada más que entonces reformemos el primero constitucional y salgámonos, por favor, de el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Hagámosle saber a los ciudadanos que en este país no vivimos en un Estado democrático de derecho donde se respetan los derechos fundamentales. Y así cada ciudadano tendremos la posibilidad de decidir si queremos seguir viviendo en este país o no. Pero no me digan que este es un país que se respetan los derechos fundamentales y luego no me lo respetan. Si nosotros decidimos al responder quién queremos que decida sobre la libertad, un juez, perfecto, seamos congruentes, olvídese de la prisión preventiva de oficio, olvídese de eso. No, señores, lo que hay que hacer es supervisar, capacitar, evaluar. Ojo, y aquí coincido con mi colega de los abogados, del gremio que soy yo, vayamos a los semilleros de los abogados. ¿Cómo están trabajando las escuelas de donde van a salir los operadores del sistema? Claro, si nosotros vamos a ir por el camino fácil, reformemos, quitemos la ley, regresemos al sistema tradicional, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo paso a paso? ¿Sí? O queremos ir por el camino serio y contundente, revisemos lo que estamos haciendo a futuro. De verdad, se lo digo con mucho respeto y como buen norteño. ¿Para qué tanto brinco si el suelo está tan parejo, hombre? Honestidad y congruencia. Seamos honestos y congruentes, pero digámoslo de frente. No digamos una cosa y por el otro lado hagamos otra. Porque si nos estamos preguntando el día de hoy si debemos ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, es porque no estamos siendo ni honestos ni congruentes con la legislación que vivimos en este país. Gracias, senador. Muchas gracias. Muchas gracias, Iker. Vamos a pasar con los siguientes ponentes, si son tan amables. Le pido a Julio César Moreno, por favor,
al maestro Iván de la Garza Santos, al maestro Octavio Martínez Camacho, al maestro Jorge Emilio Uruegas y a el maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, que sean tan amables de acompañarnos acá.